Euroconexión. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes desde el Parlamento Europeo. En este programa especial de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias Española contamos con la presencia de Izaskun Bilbao Barandica. Bienvenida, señora Bilbao, le agradecemos enormemente que se encuentre con nosotros en los estudios del Parlamento. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar una vez más aquí y por vuestra implicación con el proyecto europeo. Como es natural, comenzaremos con la presentación. Izaskun Bilbao Barandica es eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Ocupó la dirección de servicios del Departamento Vasco de Cultura y más tarde desempeñó el mismo cargo en Interior. Fue la primera presidenta del Parlamento Vasco. Actualmente desempeña su segunda legislatura como diputada europea del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE. Asimismo, es vicepresidenta de la Comisión para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo y de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina. También está presente en la Comisión de Pesca. Señora Bilbao, además usted es suplente en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Estamos en unos días clave para la defensa de los derechos de la mujer. El Parlamento Europeo lucha activamente para lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ahora que estamos ya con un pie en el 8 de marzo, ¿cuáles son las principales medidas que promueve su grupo? Realmente el 8 de marzo es un día significativo, pero yo creo que el Día de la Mujer y sobre todo el de la igualdad tiene que ser 365 días al año. Desde nuestro grupo no tenemos ninguna duda en la promoción de las iniciativas de igualdad entre hombres y mujeres, pero yo destacaría en esta legislatura, porque nos está costando bastante, que todos los países ratificaran el Convenio de Estambul, que es ese acuerdo marco de lucha contra la violencia y las medidas necesarias para acogerlas a las mujeres que así lo sufren en cada uno de los países. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos. Y una cosa que recientemente se acaba de aprobar y creo que ha pasado un poquito, pues casi sin mención en muchos Estados miembros de la Unión Europea, pero ha sido una decisión sobre los permisos parentales, porque ha sido un trabajo que ha durado prácticamente 4 años. Al final, pues de la legislatura, la ampliación de los permisos ha sido muy importante, porque el resto de las cuestiones es verdad que estamos trabajando constantemente, pues la igualdad salarial, por que tengan las mujeres las mismas pensiones que los hombres, por también tratar de educar a las niñas o concienciar que las carreras técnicas, pues son buenas porque eso permite tener otras condiciones de vida, permitir o exigir a las organizaciones que hablen de criterios de igualdad. Participamos de campañas como la que puso en marcha la delegación del Parlamento Europeo en Madrid, donde están ellas, ¿no? Entonces, estamos activamente en toda y cada una de las cosas que se hacen. Pero, sin embargo, a pesar de todas las medidas, todavía hoy vemos que no hemos conseguido esa igualdad. Y yo creo que la desigualdad se ve simplemente por las cifras de mujeres que son asesinadas cada año, ¿no? Que es una consecuencia directa, más allá de la presencia de las mujeres en la política, que también es necesaria. Y para evitar esto, precisamente, ¿qué medidas cree usted que urge instaurar en España, concretamente, en este momento? Bueno, yo creo, de lo que veo en el entorno, tanto el Estado español, y permítame que haga mención al País Vasco también, porque la Ley de Igualdad se aprobó el año 2005, fuimos la primera comunidad autónoma que se aprobó. Más tarde, en el Estado español, yo diría que tiene políticas bastante avanzadas a nivel europeo. Lo que tenemos que hacer es, primero, adquirir conciencia de que vivimos en desigualdad. Yo lo confieso muchas veces. Yo no tenía conciencia de que yo vivía en desigualdad, porque alguien nos dijo y nos contó que si estudiábamos igual que los hombres, nos formábamos igual que los hombres, podíamos tener acceso a las mismas oportunidades. Y a medida que tienes más responsabilidades en la vida privada o en la vida política o en la vida de la empresa, te das cuenta que la desigualdad es más patente, ¿no? Tenemos que aprender a identificar para trabajar con ella. Y creo que otra de las cosas que tenemos que hacer es hacer este camino con los hombres. Tenemos que hacer un recorrido juntos. Tenemos que decir a los hombres que se sumen a este camino de la igualdad, porque se están perdiendo muchísimas cosas
por no hacerlo. Están perdiendo el tema de los afectos, se están perdiendo el tema de los cuidados, que no es un trabajo, es que al final es una satisfacción también. Y creo que tenemos que desarrollar esos valores humanos, que pueden llorar, que no pasa absolutamente nada, que a las mujeres del siglo XXI nos gustan los hombres más femeninos. Y que, bueno, pues a pesar de que algunos partidos políticos que están surgiendo en todos los países europeos quieren volver a, bueno, pues a ese modelo de sociedad de la masculinización, como son sus discursos, pues que no nos va bien a ninguno. Y yo creo que esta es otra reflexión que tenemos que hacer sobre lo que está pasando en el ámbito europeo de todos los países con algunos partidos políticos, dicen nuevos, pero son esquemas muy antiguos. Y respecto a esto, a la violencia contra la mujer, comentaba el Convenio de Estambul que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto, ¿no? Entrará en vigor. ¿Puede explicar algunas de las medidas que incorpora para intentar erradicar estos comportamientos? No, primero, que haya una implicación institucional, que haya programas concretos, que haya presupuestos para abordar la problemática, sensibilización, pero también actuaciones, formación de los profesionales, porque la formación de los profesionales, todos los ámbitos, desde el ámbito judicial hasta el asistencial, pero también el médico y el de la salud, requieren una formación para abordar este tipo de casos, para poder identificarlos y tratarlos correctamente. El ámbito policial, para que las mujeres no tengan que estar teniendo que justificarse cuando van a hacer una denuncia. Entonces, hay un ámbito de formación que es necesario incluir. Es necesario dotación presupuestaria. Es necesario que las mujeres, cuando les decimos hay que animarse a denunciar, no podemos animar a una mujer a denunciar si luego no le podemos prestar los servicios adecuados, porque una mujer en ese entorno tiene miedo, no tiene recursos, no tiene autoestima, piensa que su mundo es solamente ese espacio reducido del maltrato. Y el Convenio de Estambul establece todos estos programas de detalle, pero pasa por implicación política, voluntad política y recursos presupuestarios para poder abordarlos. Nos gustaría dedicarle unos segundos a su labor como vicepresidenta de la Comisión para las Relaciones con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué efectos positivos reporta esta relación entre la Unión Europea y los países andinos? La semana pasada estuve en un viaje de Eurolat, que es la relación entre parlamentos de la Comunidad Andina, o parlamentarios, y parlamentarios de la Unión Europea. Y allí abordamos diferentes aspectos como qué va a pasar, cómo abordamos los tráficos ilícitos de las drogas. En definitiva, es una colaboración parlamentaria para acercar los países de América Latina y la Unión Europea para abordar los problemas globales de manera conjunta. En este viaje de la delegación tuvimos un apartado ad hoc para visitar Lima y allí pudimos ver cuál es el problema que Perú tiene con la migración venezolana. En este momento hay prácticamente casi 1 millón amplio de venezolanos en Colombia, con la problemática que eso está suponiendo, y más de 700.000 venezolanos en Perú. La Unión Europea tiene programas de cooperación para ayudar en esta coyuntura y parte de nuestro trabajo también es abordar y ver esta realidad. Pero también, como delegación de Comunidad Andina, quiero recordar que trabajamos para firmar un acuerdo comercial con Colombia, que fue muy costoso, pero también abordar el proceso de paz y en la colaboración que tuvimos, el trabajo en común entre el Gobierno de Colombia y el Parlamento, pero más tarde se incorporó Perú a este acuerdo y Ecuador, que en un primer momento tenía resistencias. Hemos estado en Bolivia, hemos hablado con el presidente Evo Morales, tiene una buena disposición para que sea el cuarto en suscribir este acuerdo. El acuerdo comercial no significa solamente comercio, el acuerdo comercial significa una mayor aproximación entre los dos ámbitos y todos sabemos, el proyecto europeo empezó también a través de un acuerdo comercial para construir la paz, la libertad y la democracia, y nosotros entendemos que esta colaboración de los acuerdos con los países de la Comunidad Andina pues también está abordando esta cuestión. Son parte de las tareas que estamos haciendo. Y centrándonos ya en la actualidad nacional, próximamente se van a celebrar las elecciones generales en nuestro país, convocadas para el 28 de abril. ¿Cómo ve el panorama político español de cara a estas elecciones? Revuelto, sí. Bueno, yo creo que es de todos conocido.
que hay, bueno, yo voy a ser sincera, un nuevo partido político pues que se llama Vox, que responde a este modelo que antes comentábamos de esquemas, bueno, pues de alguna manera son preeuropeos, pero en el fondo lo que están es cuestionando el proyecto europeo porque no aceptan la necesidad de que construyamos una Europa más fuerte para abordar los problemas que tienen un carácter global y que no lo podemos hacer Estado a Estado. Creo que un Partido Popular, que a mí me parece que ha perdido la posición de centro-derecha, que es lo que quieren incluso algunos de sus votantes históricos, que los conozco además. Un partido como Ciudadanos, que está tratando de hacerse el espacio, pero que hemos visto recientemente en las elecciones andaluzas, pues que aunque el pacto, y aquí discutimos entre algunos bastante, se empeñan en decir que es entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues no hubieran conseguido ese gobierno si no hubiera sido con el apoyo de Vox. Por lo tanto, las próximas elecciones, yo creo que antes del Parlamento Europeo hay unas elecciones generales que vamos a ver qué es lo que ocurre si la suma de estos tres partidos dan esa solución. En cualquier caso, nosotros como vascos y como Partido Nacionalista Vasco, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que nuestra sociedad siga confiando en nosotros para que podamos tener un espacio para defender los intereses de Euskadi en el Congreso. Y esto creo que sirve para el País Vasco, pero esto debería servir para el resto de las comunidades autónomas también, porque estoy viendo muchos partidos que no son necesariamente nacionalistas que sienten que nadie les representa y defiende correctamente en ese Congreso, porque el Senado además no está cumpliendo ese papel. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para tener una presencia lo más importante posible. De cara a las elecciones europeas, pues a mí ya me han confirmado como candidata a mi partido. Nosotros el reto que tenemos en este momento es de formar la coalición, porque como sabéis, el Estado español es una única circunscripción y, por lo tanto, los partidos del ámbito estatal tienen las oportunidades que no tenemos los que tenemos implantación solo en una región y estamos obligados a hacer coaliciones en este momento, pues con Compromiso por Galicia, con Coalición Canaria, pero no sabemos todavía, no hemos cerrado qué va a pasar con los partidos catalanes y estamos con esa incógnita. ¿Nuestro reto cuál es? Pues conseguir también una representación aquí. ¿Por qué? Pues porque es importante que podamos seguir defendiendo y podamos seguir hablando de la necesidad de presencia de la Unión Europea en Euskadi, en el País Vasco, y del Euskadi y País Vasco en Europa. Pero más allá de eso, sobre todo porque tenemos el convencimiento y hemos trabajado siempre, así como Partido Nacionalista Vasco, por una Europa fuerte. Nosotros estuvimos en el origen del proyecto europeo, en los nuevos equipos internacionales. Y el año 1933, el día de celebración de nuestro país, el lema era Euskadi Europa, 1933, cuando todavía no había tal proyecto. Nosotros creemos en el proyecto europeo, creemos en los valores europeos y necesitamos seguir estando aquí para defender el proyecto y, sobre todo, construir soluciones a nivel europeo para toda la ciudadanía. Y ese pilar social que todavía está pendiente y que tanto estamos reclamando. Europa no va a tener la confianza de la ciudadanía europea si no somos capaces de abordar en esta futura legislatura el desarrollo del pilar social, de no dejar a nadie fuera. Sucintamente, ha mencionado que el Senado no cumple su función como Cámara de Representación Territorial. ¿El Partido Nacionalista Vasco estaría a favor de una posible eliminación de dicha Cámara? Bueno, eso requeriría más reflexión, habría que analizar muchas más cosas. Y bueno, hablando de elecciones europeas, se están llevando a cabo muchas iniciativas para precisamente incentivar el voto, especialmente el de los jóvenes. ¿Qué estrategia se tiene que llevar a cabo para incentivar este voto? Bueno, yo creo que a veces para nosotros es muy difícil transmitir nuestro trabajo a la ciudadanía en general. Para la gente joven es mucho más complicado, pero yo lo que les diría es que tomen partido, que no permitan que otras personas o solamente los partidos políticos decidan por ellos. Que decidan lo que quieren para su futuro. En la línea que sea. Yo eso lo respeto. Me parece que hay que implicarse. Implicarse significa votar. ¿Y por qué es tan importante? Porque cosas tan básicas como el Erasmus, el Interrail, el roaming,
Pero no solamente eso, el que tengamos un agua de calidad depende de las decisiones que tomemos en este Parlamento. Bueno, entre el Parlamento y el Consejo. Depende de las decisiones europeas. Pero el que en este momento podamos tener un reconocimiento de las carreras y vayamos más allá en todos los países europeos, o en el futuro haya un reconocimiento y un sistema europeo de gestión, por ejemplo, de las prestaciones de carácter social, cuando hoy los jóvenes europeos pueden trabajar a lo largo de su vida en 3 o 4 países europeos, necesitamos reorganizar y construir esto que además nos está pidiendo la gente. Yo creo que a los jóvenes hay que decirles que si quieren seguir teniendo una Europa donde haya libertades, donde haya democracia, donde haya paz, donde haya estabilidad, donde podamos seguir construyendo ese pilar social de bienestar, que todavía hoy es un modelo por nuestros estándares en el mundo, que se impliquen, que tomen parte, que no lo dejen todo en nuestras manos. En las elecciones pasadas europeas de 2014 tuvieron la participación más baja en el historial de las elecciones europeas, con un 42,54% aproximadamente. ¿Cuáles cree que son las razones de esto? Bueno, realmente se ha reflexionado muchísimo sobre por qué son las razones. La distancia. La gente nos ve distantes, pero realmente todos los esfuerzos que hacemos por comunicar son muy difíciles. Los primeros que no atienden y no hablan mucho de los proyectos europeos y de los trabajos que hacemos aquí son los medios de comunicación. Nosotros lo reclamamos una y otra vez. No lo hagáis por nosotros, que estaría bien, pero hacerlo por la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber si hemos aprobado unas medidas de tipo medioambiental, si hemos adoptado medidas sobre cuál va a ser la repercusión en su ámbito laboral. Los estudiantes necesitan saber qué significan las medidas que adoptamos a nivel europeo, porque van a estudiar con esos Erasmus en otros lugares. La gente necesita saber qué va a pasar con su transporte, por qué estamos construyendo proyectos prioritarios europeos, porque queremos que sean cada vez más eficientes, sean más sostenibles medioambientalmente y sobre todo puedan viajar más barato, quitando la carretera. Necesitamos hablar de todas esas cosas que hemos estado construyendo a lo largo de todos estos años, contarlo en positivo. Y además creo que las decisiones europeas y todo lo que hacemos no depende solamente de los diputados. La sociedad al final es quien le da cuerpo a toda la normativa que aprobamos y necesitamos devolverle a la sociedad, decirle que gracias a ellos tenemos este modelo y este proyecto. Así que yo creo que hay que devolverle a la gente toda su implicación, todo su trabajo, porque esto no viene solo. Y nos cuesta mucho, a través de Twitter, mensajes, un blog, entrevistas a personas conocidas para que hablen de Europa, pero a pesar de todo no es fácil. Por eso os agradezco especialmente vuestra implicación, que nos ayudéis a nosotros en esto, pero sobre todo que estéis ayudando a defender este proyecto europeo que no lo podemos perder y que estamos teniendo demasiados riesgos. Bueno, pues despedimos a Izaskun Bilbao Barandica, eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotras y a vosotros. Y felicidades por haber conseguido el proyecto, ¿eh? Eso quiere decir que lo estáis haciendo muy, muy bien. Gracias. Desde el Parlamento Europeo se despiden para Euroconexión Noemí Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jan Boquer de la Universidad Jaume I de Castelló y Aurora Martínez de la Universidad de Zaragoza.